Bienvenidos a Necronomistorias. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que les va a gustar mucho, porque vamos a englobar a diferentes asesinos seriales. Algunos de ellos tal vez no los conocen tanto, a otros tal vez sí, pero todos son muy interesantes y no dejan de ser enigmáticos. El día de hoy tenemos Noah. Hola, ¿cómo están? Platícanos un poquito a ver por qué estamos escogiendo este tema, por qué te gusta este tema y qué es lo que sabes tú, por qué sabes de este tema de asesinos en serie. Pues creo que básicamente todo se puede dirigir a lo que estudio, ¿no? Okay. Para los que no lo saben, estudio psicología, soy estudiante de psicología, psicóloga en formación. Entonces, pues obviamente uno de los temas que vemos pues, son las psicopatías, ¿no? Y pues está la psicopatología del adulto, ¿no? Entonces en esto entra, pues, qué es lo que pasa con las personas que son psicópatas. Y hay un dilema muy cañón con respecto a si la psicopatía se nace o se hace. Es correcto. De hecho, precisamente ese es el tema de hoy. Los psicópatas nacen o se hacen. Y para ello vamos a dialogar o vamos a, pues sí, tratar de hablar un poquito sobre estos tres que van a ser el petiso orejudo, petiso orejudo, Jeffrey Dahmer, el muy infamemente conocido. Muy conocido. Y uno que también es de los más importantes, pero no es tan conocido. Es medio conocido, pero en Estados Unidos, más que nada, ¿no? Porque pues que se llama The Iceman, Richard Kilinsky. Kuklinski. Así se pronuncia, Kilinsky. ¿Kilinsky? Sí. Ok, bueno. Bueno, se escribe Kuklinski. Se escribe Kuklinski, pero bueno, qué bueno que me dices. Yo lo digo Kuklinski, no sé cómo se... ¿Kilinsky, entonces? Kilinsky. Ok, perfecto. Vamos a empezar primero con el petiso orejudo. ¿Qué sabes de él? Mira, me llamó mucho la atención su caso, porque si lo analizas así fríamente, o sea, para mí es de estos personajes que es el Joker en la vida real. O sea, la deducción que logré sacar de este personaje es solo le gustaba ver arder el mundo. Y ahorita vamos a explicar un poquito de por qué. Este personaje empezó a delinquir o cometer desvivisiones desde muy pequeño, por ahí de los 6 años, ¿no? Uh-huh. Creo que su primera desvivisión fue a los 6 años. Pero ya hecho, porque que yo sepa había tenido como dos intentos. De desvivisiones, no logrados obviamente, pero pues que sí provocaron varios daños en sus... Y ya lo vi en las personas, sí. Y estas víctimas, obviamente, eran niños pequeños. Eran niños incluso más pequeños que él. O sea, eran niños de, creo que 2 y 4 años fueron sus intentos de... Creo que el primero fue un niño de 6 ¿Igual meses. que él? Ah, ok. Meses, o sea, de meses. Fíjate. Entonces, a mí se me hace bastante interesante su caso, porque si lo ves así a simple vista, es un niño a los 6 años que decide, bueno, aquí en México a los 6 años ya era un hombre, pero allá en Estados Unidos, en los 1920 ya a los 6 era su nombre. No, pero en Estados Unidos, bueno, no era de Estados Unidos, era de Argentina. Argentina, sí es cierto, perdón. Es que son tantos. Son demasiados. Pero que era argentino, de este niño, pues realmente pudo haber vivido, ¿no? O sea, vamos a ver un poquito de la patología, o sea, cómo fue su vida y cómo eran sus papás con él. Pues, de hecho, no hay como que tanta información de él con respecto a cómo era su vida, más allá del hecho de que, pues, desde muy pequeño, creo que lo habías mencionado hace ratito, que pues estábamos viendo cómo abordar todo esto, que él había empezado matando pájaros, ¿no? Uh-huh. Y dentro de uno de los rasgos o como indicadores de la psicopatología, bueno, de la psicopatía, es el maltrato hacia los animales. Uh-huh. Pero por el simple hecho de ver qué pasa, ver cómo es, cómo llegar a ese punto, a que ellos quieran o algo por el estilo. Sí, empiezan normalmente con animales, pero igual
¿Cómo era, por ejemplo? Es una característica que he visto que comparten varios personajes de estos. O sea, es algo que a lo mejor comparte en cierto grado Jeffrey Dahmer y Kilinsky Kaminsky. con el petizo orejudo. Más que nada ellos dos, el Kilinsky y el petizo, comparten que sus padres los maltrataban. Los golpeaban. Eran abusivos. El padre era el más abusivo en ambos casos. Y la madre era permisiva hacia el padre. O sea, no veía por los hijos, no cuidaba de ellos, no le importaba básicamente, al menos desde el punto de vista de ellos. Era como si el papá los desvive a golpes, pues la mamá hubiera estado bien de todos modos. O sea, entonces eso es como una característica que yo he visto en varios asesinos en serie. Hay excepciones. Por ejemplo, vamos a tocar ahorita a Jeffrey Dahmer, pero específicamente con el petizo cumple como la regla, ¿no? El papá es abusivo, la madre pues también, y era como pues, X, o sea, se preocupaba más por los otros hijos, creo. Ajá, que en ese caso, o sea, no es que fuera del todo abusiva, simplemente pues era irrelevante. Claro. Para ella el que lo golpearan o no. Sí, porque ha habido casos de maltratos, digo, esto pues todo el mundo le ha tocado ver algún caso así, donde el padre es abusivo y la madre se separa y se pelea y va y protege a los hijos, que es como el rol natural de las madres. Pero en estos casos, la madre no impidió nunca que hicieran algo, más bien nunca hizo nada para proteger a sus hijos. Pero aquí la cuestión es que, por ejemplo, en el caso del petizo orejudo, empezó a matar desde muy joven. O sea, era un niño cuando había empezado a matar. O a intentar. No, a matar él empezó desde muy niño. Sí. O sea, era un niño. A lo mejor y unos 2 años antes. La verdad es que no sé, no recuerdo exactamente en qué edad tenía cuando empezó a torturar animales y a hacer los intentos de homicidio. No recuerdo si tenía como 4 años. Creo que el torturar a los animales era como a los 4 y el intento de homicidio ya a los 6. Aquí la cuestión es que para que a ti te puedan, o sea, para poder diagnosticar este tipo de patología, tienes que cumplir al menos o ya haber pasado o estar pasando la adolescencia. O sea, ¿por qué? ¿Los 15? Más o menos. Cerca de los 15 años. Antes de los 15 no se puede. ¿Por qué? Porque tu personalidad todavía no está bien estructurada. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues puede ser que solamente sea una etapa, una fase, pero que nunca llegues a más. O puede que no. Que se asiente esa personalidad. O sea, hay muchos niños que pasan por esta etapa de torturar animales. ¿Nunca jugaste con hormiguitas? Sí. Ahí está. Sí, bueno, pero una hormiga no es un animal, o sea, una hormiga no es precisamente lo mismo. Es un ser vivo. Sí, es un ser vivo, pero por ejemplo... O babosas, o lombrices. Es que sí cambia, o sea, sí, no es lo mismo. Cambia la percepción porque no es un mamífero. Exacto. Pero... O sea, no es lo mismo aplastar una cucaracha que pisarle la pata a un perro, ¿no? O sea, la sensación es diferente. Entonces, a lo mejor tú ves una cucaracha y la pisas y no te da culpa. Pero si le pisas la pata a tu perrito, a tu gato, dices, no manches, o sea, te duele. Entonces, esa sensación es diferente con hormigas, con animales, uh-huh, que con un mamífero, como bien dices. Entonces, empezar a desvivir pájaros ya más grandes, de sangre caliente, debe ser como no tan común. Yo creo que todo mundo, pues a lo mejor de niño pues, sí matas a una hormiga, pero no todo mundo le el ojo a un... Es que no sé, no nos vayan a... No todo mundo puede picarle un ojo a alguien, ¿no? Pero es que, por ejemplo, hay niños que por accidente o por curiosidad tienden a ser demasiado bruscos con los animales. Entonces, obviamente, y hay muchas historias por ahí muy tristes de que, pues, que si sutanito le mató a Perenganita, mi amiga, su perico, porque se sentó en él, ¿no? O cositas por el estilo.
Pero son involuntarias. Es involuntario, esa es la cuestión. Entonces tú no puedes llegar a saber si lo hace de forma involuntaria, si lo hace con la intención de, o si simplemente es curiosidad, sin una malicia de por medio. Uh-huh. Entonces depende mucho. Por eso es hasta los 15 que pues ya se puede diagnosticar una patología. Antes no. Ok. Entonces al petiso orejudo... Precisamente por eso no lo metían a la cárcel. Es que justamente estaba leyendo o investigando que cada intento de homicidio y cada asesinato que cometía, pues sí era el principal sospechoso. ¿Sí? Se lo llevaban detenido, pero al ver que tenía 8 años, 6 años... 11 años. Lo dejaban ir porque decían, pues es que, ¿qué? O sea, ¿qué hago? Él dice que no dice exactamente qué, no dice sí, no declaraba nada, entonces pues lo dejaban ir y regañaban a los papás. Y lo que hacían los papás era pues regañarlo todavía más duro. Sí, hasta que no pudieron. Hasta que en cierto momento dijeron, ya, güey, que se lo lleve la ley, y se desentendieron de él. Pero bueno, tenemos claro que el petiso orejudo empezó desde muy pequeño, o sea, ya traía, yo creo que ya traía, independientemente del maltrato que sufría, ya traía este gusto por es que las palabras, es que les ponemos por ese liquidito que sale de color intenso, pasión, de ese color, de ese colorcito. Ajá. Entonces, y aparte la sensación que le causaba a los seres que desvivía, porque eso también es otra cosa que vi así al final de su vida, cuando por fin lo detienen y por fin lo enjuician y se lo llevan detenido por haber, ya tenía como 16 años, creo, 17, uh-huh. cuando lo detienen ahora sí por asesinato y se lo llevan a la cárcel. En la cárcel empieza, como ya no podía matar a nadie, porque como mataba a niños pequeños, porque él era muy flaquito, sí. Él a pesar de tener 16 años, parecía como de 12. Cuando tenía 6 parecía un niño de 4. Entonces siempre se vio pequeño, delgadito, así. Entonces no tenía un gran físico. Sí, no. Estando en la cárcel, pues no podía someter a otros reos. Porque intentaba, o sea, todavía en la cárcel sí intentó, pero no pudo someterlos y le daban cosas. Obvio. Lo que terminó haciendo es, para causarle dolor a sus compañeros de celda o de cárcel, los delataba con la policía. Bueno, con sus mismos cuidadores y no sé cómo se llaman los que están cuidando las cárceles. Los carceleros. Y esto lo hacía nada más por gusto. Porque dicen que no obtenía nada, no tenía comidas extras, no tenía trato preferencial, nada. Cuando se enteraba de que los reos iban a hacer algo, iba y rajaba, pero no era como para hacer el bien o porque viera que se iban a escapar. El motivo principal para hacerlo era que castigaran al otro. O sea, al verse superado en fuerza por sus amigos reos, ajá, lo que le quedaba era ir y decirle al policía, oye, que está planeando esto, ve y castígalo. Entonces dejaban a estos cuates sin comida, los metían varios días al hoyo sin luz, y esto le causaba a él placer. O sea, saber que él era el causante del dolor de alguien más es lo que le causaba gusto. Entonces, eso yo creo que ya naces con este gusto por esas cosas. Creo que aquí entran como dos partes, porque sí hay una carga genética que traen las personas que hasta cierto punto padecen esta condición, este trastorno, esta patología. Pero por supuesto que depende también muchísimo del entorno social en el que se desarrollen. Si no hay justo esta parte de soporte por parte de los padres o de alguien que se encargue de generar un entorno amoroso, de confianza, seguro para ellos, pues obviamente se desencadena toda la patología y pueden llegar a generar un trastorno antisocial.
de personalidad antisocial. Descríbenos qué es el trastorno antisocial, porque yo estaba equivocado. O sea, la percepción que tiene todo el mundo es de que eres antisocial y te gusta estar solo en tu casa, ¿no? Sí, no. Pero ¿cuál es la descripción? Eso es ser asocial. Una persona social es la persona que disfruta de su soledad, que pues no le gusta pues relacionarse con las demás personas. Y lo antisocial ya es la falta de empatía, la falta de culpa y el generar daño hacia otras personas. Pasarse, o sea, brincarse toda la parte de las leyes sociales que hay en todo. Ahora sí que en la sociedad misma. Entonces, ese es ser antisocial, o sea, una persona que no tiene culpa, no tiene empatía, que pues no le importa si mata a alguien, si no lo hace, o sea, que no le importa si alguien está sufriendo, o sea, si lo ve sufriendo, mira, está sufriendo, bye, no. O sea, no tiene ese interés o esa conexión que puede conectar que puede generar con otras personas. Ese es ser antisocial. Pero sí. Y asocial es que no te gusta juntarte con gente. Fuera de que no les guste, a lo mejor y simplemente no pueden hacerlo. O sea, es como un rasgo de personalidad. Los introvertidos. Ajá. Pero introvertidos en un caso ya como extremo, en donde prefieren alejarse de no gente. Necesariamente. Las personalidades son varias personalidades. O sea, están como, por ejemplo, los que son Pucha, se me fue la palabra. Histriónicos. Las personas con personalidad histriónica son esas personas que se dicen muy extravagante, que son de mírame, o sea, mírame, estoy aquí, que forzosamente tienen que llamar la atención, que siempre, o que se visten muy raro, que se comportan de forma extraña o algo por el estilo. Algo así como una persona con personalidad histriónica podría ser Carlos Muñoz. Me iba a ir a algo más como algo de más película, serio. ¿no? O sea, como los de los Juegos del Hambre, todos los del Capitolio o del Distrito 1, que se visten acá súper extravagante y con taconcísimos enormes y abrigos así con plumas así, ¡puf! Esos son los histriónicos. Ok. O sea, es como... O sea, simplemente un tipo de personalidad. Es como el que le gusta dar show, hacer show, vestirse, que llama la atención, verse diferente. Ajá, ¿no? O sea, por ejemplo, esquizoides, no me acuerdo de los demás, lo siento. Ahorita mi mente anda. Pero, ajá, es a lo que quería llegar. Entonces, sí depende mucho de si no hay este sostén, se puede desencadenar muchas cosas no muy favorables para las demás personas. Que, poniéndolo así claro, el petiso orejudo tenía este trastorno seguramente antisocial. Probablemente, sí. De hecho, estoy casi segura de que sí. Podríamos decir que pues, era psicópata, o sea, tenía una psicopatía desarrollada. Sí se puede. ¿Qué otra cosa tenía? O sea, ¿cómo se clasifica o cómo clasificarías al petiso? Al petiso, simplemente antisocial. Es que como no hay tanta información para saber qué onda con él. Ese es un dato. Él nació en 1906, o sea, hace cuando comenzó... 1806. A ver, espérame, estoy diciendo tonterías. 1896 fue cuando nació. O sea, sé que cuando cometió su primer desvivisión lograda, fue por ahí del 1902, 6 años. Entonces, hace 122 años, pues no teníamos tantos controles o tanta información que podamos como tener hoy. Es como, lo que se sabe de él son los registros de lo que sí logró hacer, pero obviamente pues no hubo estudios en el momento, ni registros. No hay, y todavía o sea, incluso en ese tiempo la psicología no estaba tan desarrollada como lo está ahorita. Incluso hay muchas cosas que se siguen cambiando y que se siguen actualizando constantemente, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que hay muchas lagunas ahí y no... Prefiero decir no sé a regarla, ¿no? Un caso, bueno, no un caso, pues sí, un caso de
de uno de los asesinatos, creo que fue el último por el cual lo atraparon, Ujú. que sí hizo que yo dijera, ay, cabrón, o sea, qué fuerte estaba este caso, que creo que tiene que ver también mucho, o tiene una similitud con este Kilinsky, Kinski. fue que cuando rapta a un niño, se lo lleva con engaños, le prometió darle unos dulces, se lo lleva a un terreno baldío que estaba como bardeado, pero había acceso, se lleva al niño e intenta desvivirlo. Su modus operandi era con un lazo, Una piola. una piola, que era con la que se amarraba el pantalón. Entonces intenta desvivir a este niño, pero el niño pues, tenía mucha fuerza, le cuesta mucho trabajo. Entonces lo que medio logra hacer es atarantarlo, lo deja semi inconsciente, no logra matarlo y va en busca de un clavo. Como estaba en un lugar de construcción, va y busca un clavo y con eso se lo clava en la cabeza y lo desvive. Entonces, antes de hacer esto, antes de ir y desvivirlo, creo que lo amarra de los pies y va a buscar con qué matarlo. Y sale a la calle y justamente se encuentra al papá del niño buscando a su hijo. Sí. Y el papá le pregunta, oye, ¿no has visto a un niño con esto? Así lo describe. Chaparrito, chiquito, con el cabello chino. Y él le dice, no, quién sabe, pero yo creo que pues debería ir a la policía a denunciarlo. Porque si se perdió, pues que ellos lo encuentren. Aunque a lo mejor ellos saben, ¿no? O ellos lo tienen ahí. Ajá. ¿Por qué no va y lo busca en la policía? Y el papá dijo, pues sí. Fue a la policía, que casualmente estaba del otro lado de la ciudad. Entonces, lo que este niño hizo, o sea, su inteligencia a los, ¿qué años tendría? ¿14? ¿15? Creo que ya eran como 15 años. Por ahí. Pues todavía no tienes el cerebro totalmente desarrollado, a los 16 años. Lo que hizo fue decirle al papá, vete lejos, vete de aquí porque tengo a tu hijo aquí atrás, en lo que me das tiempo de buscar algo para desvivirlo. Entonces, en cuanto el papá se va a levantar la denuncia, regresa, encuentra el clavo y procede a hacer lo propio, ¿no? Encuentran al niño porque el papá se queda con esa idea, va hasta la policía y todo y se queda con la idea y regresan al lugar donde le dieron mala espina. Entonces regresa a buscar el lugar donde se encontró este niño y entran y buscan y pues, ven en el terreno que pues, estaba el niño. Cuando lo están velando, dicen o narran que va el petizo, entra al velorio como una persona más, como a velar al niño, Sí, pero claro. lo que realmente fue a hacer es ir a ver su obra, lo que había hecho, porque se asoma al ataúd, acaricia, le toca el cabello al niño, pero lo hace de forma que le mueve la cabeza para ver si todavía tenía el clavo o no. O sea, esta maldad de ir y ver su obra, ver el llanto de todos y decir yo causé esto, y regresar y ver la cabeza y ver si descubrieron con qué lo mató. Dices, o sea, esto no se lo enseñó, no lo vio en la tele. O sea, esto ya nació con estas ganas de ver caos. Sí, porque además ellos los ven, muchos de los psicópatas ven sus desvivisiones como una obra de arte. Sí. Entonces, ya sea que lo pongan de forma súper específica, pueden llegar a hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, sabes que el cuerpo se endurece después de cierto tiempo. Uh-huh. Pueden crear esculturas, ¿no? Y hay quienes lo han hecho. Pues sí, son para ellos su obra de arte. Son sus obras, claro. Sí está interesante, pero bueno, dejando en como base esta historia o toda esta narrativa del petiso orejudo, vamos a pasar con otro que es mucho más conocido, pero a lo mejor desde mi punto de vista no era tan cruel, a pesar de lo fuerte que fueron sus asesinatos, que es Jeffrey Dahmer. Porque lo sedaba. Sí, y aparte él no lo hacía para causar dolor. No. Él no hacía estas desvivisiones para ver cómo afectarle a alguien o causarle sufrimiento.
él lo hacía para no quedarse solo, Quería crear sus zombies. para estar acompañado, para llenar este vacío que tenía de que de niño creo que su mamá lo abandonó, ¿no? Se fue primero su mamá y ya después se fue su papá con su esposa. Con su esposa, ¿no? y él se quedó viviendo Y se solo. quedó solo. Entonces él tenía este complejo, bueno, no sé si se llama complejo, pero este trauma Esa herida de abandono. de abandono, aunado a que pues obviamente ya venía enfermito con este tema de que no sé cómo se llama esta enfermedad, la verdad es que no sé ni cómo buscarlo. O sea, sé que es una patología el que te Ok. guste ver esto rojo, este brillo que tienen los órganos. No recuerdo si lo habíamos hablado en el capítulo de vampiros, Ujú, creo que sí. creo, pero no me acuerdo del nombre. Pero tiene un nombre, o sea, hay una Sí. condición. Hay gente que nace con esto, de que le gusta ver, o sea, él disfrutaba de una forma, más allá de solo disfrutar, algo más de disfrute, al abrir los peces y ver cómo sacar todos los órganos para limpiarlos y todo. Y lo hacía mientras estaban vivos. Entra cuchillo, salen las tripas. Entonces, él disfrutaba esto. ¿Cómo se llama esta? Si alguien nos está viendo y en los comentarios tiene el dato de cómo se llama este tema, de esta patología, coméntenlo para que sepamos, ¿no? Se me olvidó la verdad. Ese como fetiche, ¿no? Es como un fetiche. Sí, es exactamente. Ese como fetiche. Entonces, para mí Jeffrey Dahmer, a pesar de que sus actos eran, o sea, ¿cómo se le conocía? Como el caníbal de Milwaukee, Ujú. pero también era el monstruo de no sé qué. O sea, tenía adjetivos. Una cantidad de... Eran atroces sus crímenes. Para mí yo creo que tenían menos maldad que el petiso orejudo. Más que nada por la intención y porque lo sedaba Sí. mientras lo... Yo creo que la intención tiene mucho que ver. Es que creo que la intención tiene todo que ver. Sí. Todo que ver. Todo, todo, todo. ¿Con qué intención haces las cosas? Sí. Y desde ahí, o sea, ¿con qué intención y por qué? Porque desde ahí te puedes dar cuenta de por dónde va el asunto. Desde qué punto, desde qué posición se está originando toda esta patología. Sí. Porque más adelantito vamos a hablar de Kilinsky, que tiene otro punto de origen. Vamos a hacer un corte y regresamos rápido para cerramos a Dahmer y vamos con Kilinsky, que es como el que más investigamos, ¿no? Entonces vamos para allá. Y regresamos a su episodio favorito de Necronomistorias. Estábamos hablando de que Jeffrey Dahmer no era tan malvado, desde mi punto de vista, como el petiso orejudo. ¿Cuál era su nombre, te acuerdas? No. Sí, porque el petiso orejudo es como si dijéramos ahorita el Milwaukee, ¿no? Ajá, pero no, era algo de... su apellido empezaba con Sea. No me acuerdo. Déjanos cuál es el nombre. Ahí lo vamos a investigar, pero se me barrió. O sea, sí, es que sí lo investigamos, lo prometo. Pero Obviamente. es que está más pegajoso el petiso orejudo. Entonces, a ver, los crímenes de Dahmer, ¿cuántos eran? Como 18 o 21 personas las que se... Creo que 20 y tantas. 20 y tantas. Sí, porque él, creo que, no sé si él llevaba su conteo. Creo que no, pero se le atribuyen 20 y tantas, pudieron haber sido más. Sí, Lo mismo sucede con el petiso. El petiso tenía un número similar, ¿eh? sí. O sea, 20 y tantos. Y eso es lo que... Pero de él no se sabe a No. ciencia cierta qué onda, porque él nunca dijo, No. sí, yo lo hice. No, y aparte, creo que no fue... Por ejemplo, Dahmer, cuando lo atrapan y todo, él acepta. Y él dice, no, pues sí, estoy enfermo. O sea, él acepta, él tiene un poco de redención. Y el petiso no. O sea, él nunca aceptó, nunca habló, nunca sintió remordimiento alguno. O sea... Por el contrario de Dahmer, porque Dahmer sí hubo un periodo en su vida en el que dejó de hacer desvivisiones. Él intentó como que eran 10, 12 años, ¿no? Durante 12 años dejó de hacer este show. O sea, él se arrepentía y fueron los impulsos lo que al final y cómo llevaba su vida
Y al final, el momento en el que se encontraba y que estaba desesperado y que no tenía pues ganas de hacer otra cosa, o sea, que estaba yo creo que en una depresión, que dijo, Ingesu, pues voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Cuando ya empezó a hacer su racha de que todos los días iba al bar y cada que podía agarraba a una persona, ¿no? Sí. Pero antes de esto él había intentado dejarlo. Creo que mucho tiene que ver con la cantidad de represión hacia su orientación sexual. También, Muchísimo tiene que ver con eso. sí. O sea, desde que empecé a estudiar su caso, ¿no he visto la serie de Netflix? ¿No lo has visto? No, Véanla, es buena, es buena. no Vela. la he visto. La veré, supongo, cuando tenga tiempo. Pero cuando empecé a estudiar su Su casco. caso, sí, como que me percaté de eso y me hizo mucho ruido. O sea, fue como de, ok, probablemente sea por eso. Y desde ahí, ese punto, es el cómo empieza a escoger a sus víctimas. Sus papás sabían, no. Creo que no. No sabían. Pero también, por lo que se ve al menos lo que yo he ¿Por visto qué? en la serie, no se ve que lo fuesen a juzgar, no era como que... Pero era cristiano, ¿no? Creo que sí. Porque mencionaban que empezó a ir a la iglesia, dejó el alcohol, Ujú. empezó a portarse como un blanco, Un buen cristiano. un buen cristiano blanco y no sé qué tanta cosa. Entonces, pues obviamente el ser gay. No iba adentro. Incluso hasta la fecha en Estados Unidos, el tener una orientación sexual diferente sigue siendo mucho ruido. O sea, hace, ¿cuánto? 10 años, más o menos. Más o menos. La casa a las personas que eran gays o lesbianas o demás estaba muy cañona en Estados Unidos. O sea, muy, muy grave. Pues sí, digo, en los 70s obviamente estaba muchísimo más. 70s, 90s era así como... Sí, o sea, los veían y los mataban. Bueno, Sí. Le ponemos pip, no importa. Pip. Los desvivían. Sí había crímenes. Digo, sigue habiendo. Yo creo que ya son mucho menos que en los 90. Pero sí, en los 90 había crímenes así, tal cual, solo por ser, ya era... Había asesinos en serie que se dedicaban Dedicados a matar personas gays. Sí, tal O cual. sea, que puedes... O sea, en teoría podrías decir que Jeffrey Dahmer hizo lo mismo. Sí, pero volvemos a lo mismo. No era el motivo, Ajá. la intención o la razón de por qué. Se- ¿Desde qué punto? Se sabe que Jeffrey Dahmer no los mataba, o sea, ya es un hecho comprobado y todo, que no los mataba como una forma De ajá, no era odio por ser gays como él era, o sea, él se aceptaba siendo gay o no se aceptaba siendo gay. Porque puede ser, o sea, digo, no sé, según yo no tiene que ver. Él los mataba por otra razón, pero sí está demostrado que no los mataba por odiarse a sí mismo y se reflejaba en ellos. Era solo para que no se fueran y no lo abandonaran. ¿No tendría algo que ver también eso? No me había puesto a pensar en eso. O sea, sí, puede que sí, pero también puede que no. En algún grado, ¿no? En algún grado, inconscientemente, puede que sí. Sí, yo creo que también. Y digo, a lo mejor no lo hacía consciente, a lo mejor era inconsciente. Pero finalmente el desenlace era el mismo que estos psicópatas que eran personas gays. ¿Y por qué escogían, comparándolo con el petizo, por qué escogían a personas gays? O sea, ¿por qué se iban con la comunidad gay? Pero el petizo, ¿qué? Sí, o sea, tratando de darle como una comparación, o digamos como sí comparar uno con otro, ¿qué relación hay entre la búsqueda de víctimas de Dahmer con la búsqueda de víctimas del petizo? ¿Qué tienen en común? En primera podían seducirlos. De una forma Ajá, de u una otra. forma u otra, porque el petizo lo que hacía era, vamos por dulces. Los Y engañaba. de hecho, así fue como descubrieron que pues había sido él. Porque el amiguito, o sea, el hermana. niñito, no era su hermana. Creo que sí a los dos les dijo, ¿no? Era su amiga, que yo ¿Sí? sepa. Ok, Que yo sepa, no sé. Desmiéntanme si me equivoco. comentarios. Pero que yo sepa era su hermana, les ofreció ir por dulces. Ujú. A ella no le dio confianza, no fue, pero él sí fue.
Entonces, ya después en el velorio, la niña se puso súper nerviosa cuando entró el petizo. Y pues ahí estaba el policía también. Y le preguntó directamente, oye, ¿qué? ¿Tú sabes algo? Dime qué sabes. Y ya la niña le dijo, no, pues es que él fue el que se lo llevó. Él fue por los dulces, se nos ofreció, sí, por eso lo atraparon. Sí. Pero, por ejemplo, yo veo ahí una relación, a lo mejor muy distante, a lo mejor estoy equivocado, pero yo veo una pequeña correlación entre cómo escogía el petizo a sus víctimas y cómo Dahmer escogía a sus víctimas. Era al reunirse o al irse a antros gay donde podía seducir a alguien, se los llevaba sin oponer resistencia. No tenía que hacer fuerza, no tenía que forzar nada. Se los llevaba con mentiras y pues no iban, ellos, a sus víctimas iban pues con ganas de otro tipo de acción. Sí, claro. Entonces los agarraba desprevenidos. Con facilidad les podía hacer lo que quisiera porque se supone que iban a hacer pues, otra cosa, ¿no? El delicioso. Con el petizo no era el delicioso, pero igual era con mentiras, con niños inocentes que nunca se esperaron que les fuera a hacer X cosa. Entonces, Bueno, que sí les daban los dulces. sí, bueno, sí, buen punto. Entonces no era tan malo. Ay, Dios, no. Pero Pero sí les daban los dulces. sí les daba los dulces, al menos pues se iban contentos los niños. No creo. Bueno, Sufrían mucho. corte. El punto es que se llevaba o sea, no usaba la fuerza como otros asesinos, Sí, no. que tenía que agarrar víctimas y someterlas de X forma o desmayarlas. Bueno, que con uno de los chicos a los que no pudo matar, sí lo intentó, ¿no? O sea, sí tuvo que emplear la fuerza. Pero ya hasta el momento en el que se dio cuenta que no lo pudo. O sea, hasta que ya usó la fuerza y se dio cuenta que no pudo. Pero al momento de llevárselo y llevar a cabo Bueno, sí. su plan falló, digamos. Vaya, sí. Pero su modus operandi era como el mismo que Dahmer en cierto punto de llevárselos con engaños. No, pero me refiero justo a Dahmer. O sea, hubo a una persona que no pudo, Sí, que logró escapar. sí. El último, ¿no? El último. Sí. Pero no recuerdo, en la serie sale, justamente de hecho empieza con eso. Con ese episodio, o sea, con esa víctima y ya de ahí va hacia atrás. No recuerdo cómo sucede, pero creo que sí por fuerza le gana y se pela. Pero creo que estaba drogado. O sea, ya estaba un poquito sedado. Creo que nada más estaba alcoholizado. No, el que tú estás diciendo es al que salió y la Ay, policía no lo sé. encontró. Creo. Sí hubo uno que era Pero se fue con la vecina, ¿no? La vecina de Dahmer. No. Ese... Sí, la vecina de Dahmer cuenta esto, pero es que hubo un caso de uno que le echó ácido al cerebro. Estaba ya no podía hablar, pero Dahmer se confía, se va a la tienda, creo por cervezas, y este cuate sale inconscientemente del lugar y lo ve la vecina y lo ven todos, le hablan a la policía, llega la policía y todo. Y cuando llega Dahmer ya lo tienen detenido, pero les dice, es que es mi pareja, es gay, Es mi novio. estamos aquí, está alcoholizado. Y la policía por no meterse y no ver, no investigar más. Y por parecer un chico. Ay, otra vez racismo. Exacto. Sucede que pues lo dejan y lo matan. El último, el que sí sobrevivió y por el cual lo atraparon, sí logró escapar porque forcejea con Dahmer, logra abrir la puerta y se pela. Y sale corriendo semidesnudo. Estaba alcoholizado, pero no tenía todavía. Y ya la policía lo encuentra y lo detienen y todo. Y ya es cuando dice, oye, no, pues es que no, me hicieron esto y esto y esto. Y ya lleva a la policía a donde está Dahmer. Y ya por los olores. Y sí, claro. Y ya pues Dahmer no. O sea, se dio por vencido y dijo ya, que me detengan. Entonces ese fue el punto ahí con Dahmer. Pero siempre iban por víctimas que pudieran someter fácilmente. Sí, claro. Y los que no pudieron someter son los que se escaparon. Cosa que no cuadra con nuestra siguiente personalidad del mal. Richard Kilinsky. A ver, platícanos. Mejor conocido como The Iceman. Pues tuvo una infancia igual bastante complicada. O sea, su papá lo molía a golpes. De hecho, hay una entrevista que hace un psiquiatra muy reconocido de Estados Unidos,
obviamente con la aprobación de Richard, porque él aprueba que lo entrevisten y demás, y pues coopera durante la entrevista, ¿no? Entonces, pues él igual no tuvo como que este apoyo o soporte, este sostén de su familia, muchísimo menos de su madre tampoco, porque en este caso su madre sí lo apoyaba. Y su padre, bueno, o sea, no importaba si estaba alcoholizado, ¿no? Paliza tras paliza, ¿no? O sea, era igual, todas eran brutales. Y él empezó igual fue bastante brutal con los animales, ¿no? Empezando desde ahí, como desde los 11 más o menos. Empezó a ser brutal. Él un poquito más grandecito. Sí, pero bueno, 11 años eres todavía un niño. Sí, pero de 6 a 11 Sí. hay una diferencia abismal en toda la elasticidad y tu cerebro, tan siquiera, o sea, es muchísima diferencia. Es el doble de edad, es como si hablaras de... Digo, no es exactamente lo mismo, pero de 15 a 30. Sí, además todo el proceso de desarrollo evolutivo de tu cerebro con respecto a las edades es muchísimo más corto que, por ejemplo, ya que vas creciendo, o sea, ya de la adolescencia a la adultez. Sí. ¿Cuántos cambios hay? De la adolescencia a la adultez, ya de qué adolescencia a los 17, a los 30, Ajá. ya hay poco. Hay muy pocos cambios, Sí. o sea, de la adultez a ser un adulto mayor. Ya hasta que eres adulto mayor empieza a haber obviamente un declive de todas toda la parte cognitiva de tu cerebro. Sí. Pero pues antes no. Entonces en este caso pues sí hay una diferencia como que muy grande de cómo pues Kilinsky pues empieza a ser como brutal con los animales, principalmente gatos y perros. Y pues ¿qué más te cuento? O sea, empezó a desvivir a las personas también bastante joven, como desde los 20. De hecho, a la edad de los 20 ya había llamado la atención de la mafia de Estados Unidos por su carácter y su fama de ser tan frío y tan despiadado. Y ya para ese momento, o sea, incluso lo menciona antes de haber empezado con su profesión, ya había matado como a cerca de 50, 100 personas. Ni él tiene la cuenta exacta de cuántos. No tiene la cuenta exacta de cuántos. Le calcula más de 200 personas. Y es una suma abismal. Sí, o sea, él por el más mínimo dice, se me quedaban viendo feo y me hablaban feo, los se me cruzaban y me decían algo en la calle, o sea, no tenía reparo. Y a veces ni siquiera por eso, porque simplemente una persona hizo algo que a él no le gustó. Con eso era suficiente. Sí, aunque no fuera personal. Ajá. Era como... Incluso creo que en algunas partes creo que mataba gente nada más como para ver si funcionaba el plan que tenía. O sea, creo que compró una ballesta para matar a alguien y la probó primero con alguien que ni lo hizo enojar ni nada más como, a ver, pues güey, a ver, voy a probar mi arma nueva. O sea, así. Justamente. Entonces, pero bueno, lo que comentaba sobre él antes del cambio del petizo y de Dahmer era que él no cumple con esta regla de irse por el débil. No. Él, a quien fuera, midiera 2 metros, fuera corpulento, chiquito, tuviera poder o no tuviera poder, fuera, exacto, fuera alguien importante o no, él no le importaba. Sí, porque además no sé si fueron 3 o 2 o 3 cabezas. O sea, cabezas me refiero a como jefecitos acá, que sí los desvivió. Y uno de ellos fue, creo que su primer contratista. Okay. Dentro, o sea, y fue de los que le enseñó justamente cómo hacer su trabajo. O sea, el primero le puso la prueba de ir a desvivir a una persona a la que pues le disparó en su carro, que fue al de los cubanos, los avaros, habanos. Lo siento, tengo dislexia, eso ya lo saben, lo repito de nuevo
le disparó y ya se fue, cumplió su cometido, Ujú. se logró, lo meten ya como sicario, fue uno de los más grandes y adinerados sicarios dentro de la historia de Estados Unidos. Y vaya que su negocio prosperó bastante tiempo, Sí estuvo bastante tiempo. desde los 20 ya estaba en este show. Y Desde antes. Sí, pero ya o sea, trabajando como sicario, creo que empezó Bueno, a los sí, 20. desde los 20. ¿Y hasta qué edad lo detuvieron? ¿Tendría cerca de 50? Como 50 y tantos, 60 y tantos, yo diría. Estuvo fácil 30 años así. O sea, está cañón que cañón. haya estado tantos años trabajando y no lo hubieran detenido ni lo hubieran... Sí, porque además su nombre, de Iceman, resulta de que pues él congelaba partes de los cuerpos de sus víctimas para despistar a los forenses con respecto a la fecha de muerte. Pero creo que también eso fue uno de los errores que cometió. Por eso lo empezaron, lo atraparon y pudieron ubicar todos los cuerpos de él. Porque si bien sí despistaba un poco a los forenses, no esperaba el tiempo suficiente a que se descongelaran. Sí. Entonces se encontraban cristales de hielo. De hielo, todavía de liquidito. Y fue como descubrieron Pasión. el método que estaba haciendo y una de las pistas que los llevó a encontrarlo. Sí, porque la otra cuestión es que él, si ustedes lo llegan a ver, quienes no lo conocen, se ve como una persona completamente normal. O sea, hasta pensarías que pues, es un hombre de bien, que no... Hasta galán se veía. Exacto. Y era un güey como de 1.90, ¿no? No sé cuánto medía. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Uh-huh. Y sus vecinos, cuando fueron a detenerlo y a decir, es él es el que ha estado cometiendo tantos asesinatos durante todo este tiempo y le atribuimos tantos, se quedaron así como, ¿what? O sea, mi vecino era un asesino, era un sicario. Y nunca se dieron cuenta. Y si bien no era como el vecino modelo que fuera súper alegre y que saludara a todos, y pues, era una persona normal, o sea, lo veían como pues, el padre de familia, que tiene dinero, que le va bien, que de repente hace fiestas. O sea, era el padre de familia perfecto. Y esa era la idea que él quería manejar, pese a que pues obviamente en su hogar sí había abuso doméstico, ¿no? Uh-huh. Pero pues él siempre buscó la forma de no ser igual que su papá, cosa que no resultó, obviamente. Hasta cierto grado, porque él nunca les pegó ni hizo... O sea, a sus hijos, no. Nada. Sí fue en ese punto diferente. Menciona que él haría lo que fuera por ellos. Exacto. Y eso es algo que sí causa como... Conflicto, interés hasta cierto punto, porque pues se supone que no debería tener ningún tipo de... Él narra que no tenía ningún sentimiento, lo que estábamos viendo ahorita, que no tenía sentimientos por nada, podía matar a alguien de la forma más grotesca y más terrible, cometía crímenes horribles, y él dice textualmente, no sentía ningún tipo de emoción. O sea, no te puedo decir que me daba miedo, nada, ni emoción, ni siquiera me emocionaba. Era mecánico todo, ya, lo que hacía era desde siempre. Nunca me causó ningún conflicto. Pero mis hijos, o sea, demostró un amor pues que una persona así no puedes creer que tuviera por alguien, ¿no? O sea, eso es lo extraño o lo más llamativo de su caso. ¿Qué similitudes hay entre la infancia de Kuklinski y la infancia, por ejemplo, de Dahmer y del Petizo? En el caso del Petizo y de Kuklinski, pues está el abuso por parte de sus figuras paternas, ¿no? Pero en el caso de Dahmer, pues es esta falta de atención y abandono. O sea, si bien pues es que se quedó solo muy pronto, a muy corta edad. O sea, ¿tú dirías que la infancia de Dahmer no se parece en nada a la de Iceman y la del Petizo? No fue abusiva de golpes, pero tampoco fue atendida. Hubo una falta de afecto de ambos lados, ¿no? Bueno, o sea, aquí la parte primordial, o sea, porque hay muchas personas que pueden llegar a ser antisociales, por supuesto.
Pero aquí la cuestión es que depende mucho del entorno en el que se desarrollan, porque alguien antisocial o con trastorno de personalidad antisocial puede ser funcional dentro de su sociedad, puede ser proactivo, puede ser el tipo de persona que como no tiene miedo a nada, como no le importa pues nada, puede meterse a trabajos muy complicados, trabajos que una persona común y corriente no podría realizar. ¿Existe gente con trastorno antisocial, así tal cual bien definido, que no sean psicópatas? Yo diría que sí. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿cómo sería alguien antisocial que no sea psicópata? Que no cometa asesinatos. Es justo eso, que no cometa asesinatos. O sea, puedes ser antisocial y no cometer asesinatos. Puedes ser psicópata y no cometer asesinatos. No, la psicopatía sí tiene que ver con esas ganas de Pero bueno, que tengas las ganas no siempre es que lo hagan, que ¿no? lo vayas a hacer, pero puedes tener los rasgos. Lo que te estaba platicando hace rato. Vi un programa de... No puedo decir que es un documental porque no era documental, pero creo que era un programa de History o Discovery donde estaban estudiando precisamente a los psicópatas y había un grupo de científicos que estaban haciendo como un tipo de encuesta donde... Un instrumento de evaluación, ¿no? Una evaluación y conforme qué tantas respuestas contestaras correctamente o que llenaras como la casillita de hace esto, era tu grado de psicopatía. Y estaban analizando pues, a varios psicópatas que cumplían todos o muchos de estas casillas. Y de broma los científicos empezaron a llenar también, a responder ellos a ver qué tan locos estaban. Y resulta que uno de ellos, creo que uno de los líderes del proyecto, era tal cual un psicópata como Dahmer o como, bueno, no como Dahmer, pero como Ted Bundy, como todos los grandes. Tenían los mismos síntomas, las mismas cosas. O sea, encajaba perfectamente en su propio listado. Y él dice, pues yo soy un científico, o sea, yo nunca he fantaseado con matar a alguien, nunca me han dado ganas, nunca he matado a nadie. Y narraba a la esposa que sí, efectivamente él era un buen hombre, pero que sí carecía de esta empatía, que ella podría clasificarse a ella misma como su compás moral, porque había veces en las que pues a lo mejor iban en la calle y veían algo que a ella le daba una empatía y él ni lo notaba o no le prestaba importancia, y ella le decía, no, pues sí hay que ayudar al vecino, hay que hacer esto, o sí deberías de, era su compás y él hacía caso, pero él nunca desarrolló como esta, llamémosla maldad, simplemente tenía todos los rasgos, no tenía empatía por nadie, pero no era un loco, no mataba gente. Uh-huh. ¿Qué punto es como para ti, o sea, lo que tú podrías opinar conforme a lo que llevas estudiado, que digas, lo que yo he visto hasta ahorita, esto es lo que hace, o sea, en esto coinciden todos los que cruzan el límite de matar a alguien? ¿Qué? ¿Maltrato? ¿Como Maltrato. odio por la humanidad? No creo que odio, pero sí daño a las demás personas, a terceros. O que no le hayan enseñado, o sea, no haya tenido esta persona en su vida que le haya dicho, no, esto está mal, esto no se hace. O sea, que no hayan sido unos padres amorosos, no haya tenido ¿Pero qué esto. pasa con el petizo? Porque a él sí lo intentaron corregir. Pero a golpes. O sea, aquí la cuestión es que a ninguno de los tres les enseñaron lo que es el amor, la seguridad, la confianza. O sea, lo que ellos vieron era lo que dieron. No es tu odio lo que me mata, es tu indiferencia. No, era la indiferencia de sus padres ante los problemas de sus hijos lo que causó esto, porque finalmente, por ejemplo, Dahmer no coincide con el maltrato, pero sí eran indiferentes. Y obviamente el petizo y el Iceman eran, pues sí los maltrataban, pero pues obviamente también eran indiferentes. O sea, eran padres que no eran amorosos con ellos. Uh-huh. Entonces sí puede ser esto como la indiferencia, pues, crece como, Sí, como claro, te dé o la sea, naturaleza. Sí,
Pues sí, es. sí, empezando por ahí. O sea, para que se llegue a generar este tipo de psicopatología, es necesario, en primera, llevarlo en la carga genética. Ok. Eso es importantísimo. En segunda, no tener un sostén con respecto a las figuras paternas. Nadie que entre pues al quite para poder dar como este cariño, este amor, este afecto a la persona, al niño. Sí, no había un compás moral, Sí, ¿no? un compás amoroso. Porque pues lo mismo ocurre con otras personas que no tienen ningún tipo de trastorno o algo por el estilo, pero pues llegan a hacer o cometer este tipo de atrocidades. Aunque no sean psicópatas, Aunque no sean psicópatas. pueden ser sociópatas. Ujú. Mira, tenemos que hacer un corte. Vamos rápido al corte y regresamos. Y ya vemos nada más rápido la diferencia de sociópata y psicópata. Psicópata. Y hacemos el cierre del programa. Ahorita regresamos. Y regresamos para el cierre del episodio sobre Jeffrey Dahmer, el petizo y Iceman. ¿Nacen o se hacen? ¿Kilinsky? Kilinsky. ¿Nacen o se hacen? Entonces, a ver, nos fuimos al cierre para hablar, o en el cierre, antes del cierre dijimos cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Básicamente, el sociópata se hace, ok. el psicópata nace. O sea, los sociópatas son mucho más comunes. O sea, el psicópata pues, no tiene esta capacidad de empatía. El psicópata por ya es, nadie. ya es un tema que viene en el cerebro. O sea, ya Sí, ya, es genético. Se puede disminuir o se puede llegar a un punto en el que no sea patológico desde la infancia. O sea, ahora sí que eso que dicen de que no, que los niños que son el futuro y bla, bla, es completamente cierto. O sea, si tú no cuidas a tu hijo, si tú no revisas que tu hijo esté bien, si X, Y o Z razón, le vas a causar muchos problemas. pero no puedes desarrollarle que crezca siendo un psicópata. Eso es, va a crecer Ujú, pero O sea, depende de ti y de la crianza que des. que sea un buen psicópata o un mal psicópata. ¿No? Viéndolo desde cierto. Lo puedes ver así. Porque sí, claro, o sea, si eres psicópata, ya naces con este tema del cerebro desequilibrado, con esta psicopatía. Ujú. Puedes crecer y no gente. Ujú. Depende cómo te hayan criado Ujú. y si se pegó en ti como la buena crianza. Nótese un político. No, pues están peores. Nótese, no sé, personas que pues andan en cosas como de química acá muy... La mayoría de los muy altos heavy. ejecutivos de empresas muy grandes son psicópatas. No me atrevería a decir como ¿La de mayoría? todos o la mayoría. Pero sí Podría es, decir que algunos. sí es un o sea, puesto común que atrae a los psicópatas. Ten en cuenta que del total de la población, entre el 2 y el 3% de personas tienen este tipo de trastorno. Es entre el 2 y 3% en hombres. En hombres y, y el el uno. 2, no, el 1 en mujeres. Ok, casi no hay, pero sí las hay. ¿Y qué porcentaje era de antisocial? Ese. Perdón, de paranoia. Ah, porque Kiniski también tiene trastorno de personalidad paranoica. Dato. ¿Y qué porcentaje es? Es mucho más pequeño, ¿no? No sé. Si digamos que es mucho menos. Es no, es que no es tanto el cuántas personas lo tienen, sino que el tener ambas al mismo tiempo Muchísimo es menos. muchísimo menor. Pero sí es, o sea, el trastorno de paranoia, ¿se dice? De personalidad paranoica. Es menor que la psicopatía. O sea, es menor de un 2%. Y ya el tener ambos es todavía muchísimo menos, pero o sea, es Sí, más probable que haya un muchísimo menos. psicópata que un paranoico. Paranoico. Ay, no sé. Porque no he checado eso. Y Todavía no. digamos que como... ¿En qué como semestre estamos hablando- vas?
como estamos hablando de mi carrera, me da cosa que me vayan a funar aquí. Fue una idea que me surgió, una pregunta que me surgió que no sé. Sí. Quien sepa, escríbanlo en los comentarios. Es que tendría que checar todo lo que tiene que ver con las estadísticas a nivel mundial. El punto es que ahorita no tenemos el dato de qué tantos hay paranoicos. Sí, no. Pero bueno, de los psicópatas es un 2 o 3% en hombres, 1% en mujeres. 1% de mujeres. Y que existan ambos. Es complicado. O sea, es raro que se presenten ambos en una sola persona. Y justo fue lo que le permitió a Kilinsky cometer y perdurar durante su profesión. O sea, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, ellos no tenían ambos. ¿O sí? No. ¿Qué otro psicópata famoso tiene? No tengo idea. Sería interesante como ver, ¿no? Estaría interesante ver quién sí. Vamos a investigar. Vamos a investigar. No me había puesto a investigar eso. Sí, estaría interesante. Porque es algo que yo pensaría. O sea, que a lo mejor Kilinsky tiene este trastorno, tiene ambos, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor John Wayne Gacy tiene los mismos, nada más que él desarrolló otro tipo de metodología para gente. Es que justo tiene que ver con la comorbilidad ¿La qué? de la persona. ¿Qué es? No sé. Comorbilidad es ¿Comorbilidad? Sí. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Tiene que ver con cuántas enfermedades puede llegar a tener una sola persona. Okay. O sea, por ejemplo, vámonos a un término más médico, ¿no? Si te enfermas de dengue y luego te enfermas del estómago, ahí ya tienes una comorbilidad. O personas que tienen algún problema de afasias o apraxias y depende de la comorbilidad. O sea, ¿una persona con VIH tiene comorbilidad? No sabría decirte, porque tendría que tener otro tipo de enfermedad. Sí, o sea, alguien que le dé... Por ejemplo, una persona con TDAH puede también tener ansiedad. Okay. Ahí hay una comorbilidad. O depresión. Estoy tratando de... O sea, de este tema yo no sé mucho sobre eso. Estoy tratando de comprender. O sea, la comorbilidad es trastornos, pero como psicológicos. Ajá, o sea el ejemplo del dengue y la diarrea fue un ejemplo. Es un mal ejemplo. Okay. No me vayan a funar. No. Está bien que, y aparte, no somos expertos en este tema, estamos dialogándolo, estás estudiándolo, y lo importante es estudiarlo y aprenderlo. O sea, sí. Nadie nace sabiendo todo. No. Entonces estamos tratando de llegar como a una descubrición de cosas. Básicamente, sí. Okay. O sea, depende de cuántos trastornos, patologías en una persona. Okay. Para que se patologías, entonces. Sí. Si te está viendo uno de tus profesores, te va a poner 0. Me va a matar. Mejor ni digo nada. No, pero sí es un tema complicado. O sea, incluso hasta la gente que se dedica toda su vida a estudiar esto tiene muchísimas dudas sobre esto. O sea, no hay una sola respuesta de que... O sea, no existe alguien que te vaya a escribir, no sabes nada, todo lo que estás hablando de esto, se ve que no estudiaste. Los güeyes que de verdad se dedican a estudiar esto y que hacen investigaciones por años, sí. Llegan de repente a conclusiones donde dicen, güey, o sea, a ver, toda mi vida esto fue cierto, pero llegó un caso que desmintió todo y entonces no siempre es esto. O sea... Siempre se puede estar aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Entonces, vamos a cerrar el tema. No te gusta cerrarlo tú, pero no, los puntos generales del episodio es el petiso orejudo y Dahmer, el petiso orejudo Kilinsky comparten más o tienen más cosas en común de la infancia que Dahmer. Pero con respecto a las edades en las que fueron desarrollando sus crímenes, están más como cercanos Dahmer y Kilinsky. ¿Quién crees tú que tuviese más, desde el punto de vista, viéndolo así, que tuviera más maldad? Kilinsky. ¿Kilinsky? O el petizo. Porque el petizo lo hacía porque le gustaba. Porque le gustaba el sufrimiento ajeno. Pero Kilinsky por cualquier cosa que le molestara. Cualquier cosa. O sea, él no mataba a alguien porque quería ver cómo se veía.
No, o cómo no se le desangraba. provocaba ningún tipo de placer. No le daba placer. Y al petizo sí. Entonces, ahí, Pero el petizo seleccionaba a cada víctima. Kilinsky, ay, este chico que está aquí enfrente de mí me cayó mal. a lo mejor causó más estragos Kilinsky. O sea, fue más prolífico. Pues más de 200 personas. Pero a lo mejor tuvo más maldad el petizo. Yo creo que, o sea, si tuviéramos que ahorita clasificarlos en quién fue el menos malo o el menos perverso, a pesar de lo malo, de lo perverso de Dahmer, creo que Dahmer es el último lugar en perversidad, según mi opinión. Porque él intentaba no hacerlo. O sea, sus crímenes sí eran muy atroces. En perversidad yo diría que The Iceman. ¿Sí? Sí, porque no le causaba ningún tipo de gusto o placer hacerlo. Pues entonces no era tan perverso, era su chamba. O sea, simplemente, o sea, le era indiferente en hacerlo. Pero Dahmer no. Es que, por ejemplo, velo de esta forma. Hay una araña venenosa. Ok, La ves y la matas ok. para que no te pique. Ujú. Después tienes remordimiento. No. Pero ¿qué pasa si ves una araña que no es venenosa, una araña X, y agarras un cigarro y le empiezas a quemar las patitas? ¿Qué es más perverso? Eso. ¿Qué es lo que hacía el petizo? Eso. Yo creo, desde mi punto de vista, que los crímenes del petizo eran mucho más perversos que Kilinsky. A pesar de lo... Es que ahí estamos hablando más de perversión que de... Bueno, perverso por usar esa palabra, pero más malévolo. No sé cuál sea la palabra correcta. O sea, ¿quién era? Porque, o sea, lo podemos ver como por perversión y quién era más peligroso. Sí, ok. Sería O una sea, buena... porque yo lo estoy viendo como esas dos. Porque si vamos a hablar de perversión, el petizo. Y después Dahmer y hasta el final, Kilinsky. Ujú, Pero de quién era más peligroso, claro. yo diría que es The Iceman, después Dahmer y al final el petizo. Me parece una buena separación, una buena división. O sea, si tú te cruzabas en el camino de Iceman, era mucho más peligroso estar cerca de él que del petizo o de que Dahmer. de Dahmer. Porque Dahmer, para empezar, no mataba a quien fuera. Ujú. Seleccionaba a cierto grupo específico. Ted Bundy, igual, era cierto grupo específico. Pero con The Iceman podía ser Ay, del quien fuera. viejito que me encontré ahí. Excepto mujeres y niños, ¿no? ¿O también? Ay. Sí había leído sobre eso, pero no recuerdo a full. Pero sí creo que no. Que a mujeres y niños no las mataba. No los mataba. Era solo puros hombres, por el motivo que fuera. Entonces, si eras hombre en la década de los 60, corrías mucho riesgo de estar cerca de Iceman, de Richard Kilinsky. Kilinsky. Pero igual también con el petizo, digo, si eras... O sea, solo agarraba niños, ¿no? Sí. Pero bueno, le causaba un placer que no tenía... Kilinsky no tenía placer al hacer sus crímenes. Dahmer sí, pero lo hacía con culpa. Entonces yo creo que esa habilidad de sentir, aunque era psicópata y los psicópatas no tienen culpa, sí tenía cierto grado de remordimiento, en un grado muy mínimo si quieres, o sus ganas de hacerlo eran menores que su culpa, por eso lo hacía, pero con el petizo no. O sea, él era una maquinita de caos, Sí. creo yo. Habría que después analizar. Hay un programa o un científico, un doctor, que vi hace mucho tiempo, que tenía un programa que se llamaba Índice de Maldad. No sé si lo llegaste a ver alguna vez. Lo voy a buscar, voy a ver quién es. No me acuerdo cómo se llama. Pero justamente investigaba a todos los asesinos en serie y su programa se trataba de, pues ok, este asesino en serie hacía esto, mataba así, así, su infancia fue así, así, y tiene estos traumas, y te desglosaba como toda la personalidad del psicópata, y decía, debido a sus crímenes atroces y su personalidad, pero su capacidad para sentir culpa, yo lo coloco en un índice de maldad del 8. Ok. Y así te desglosaba como 3 o 4 asesinos en serie en cada capítulo, y les iba dando una calificación.
Y había uno que no me acuerdo cómo se llama, voy a buscar el nombre aquí, lo voy a poner porque no es conocido, pero dice, este está en el límite, está en la escala 22 o 23, no me acuerdo, el tope del índice de maldad. Y platica cosas de este tipo. Hay una entrevista donde el tipo platica que él, quien fuera, niños, mujeres, hombres, quien fuera, y que lo hacía porque le gustaba. O sea, de hecho se me quedó muy grabado cuando describía que una de las cosas que hacía era cuando cortaba, dice, casi como el Joker, o sea, uso un cuchillo porque cuando corto a alguien, esa experiencia, esa sensación de sentir la carne, el brillo salir y ver cómo se abre y de sus entrañas sale algo rojo, eso es una sensación indescriptible que me llena de placer. No hay otra razón, me gusta ver eso. Entonces dice, lo hacía porque le fascinaba. A diferencia de Dahmer, que tenía otros temas, eran otros traumas, eran otras cosas. John Wayne Gacy, que era muy sádico también, pero no llegaban a ese nivel. Y por lo poquito que he investigado, digo, no sé en qué nivel, ni siquiera si sí este científico investigó al petizo, pero parece ser que estaban como con los mismos gustos. Entonces, no sé, a mí se me haría interesante después como hiciéramos otro programa donde comparáramos al que creo que es el más con otros que tú digas, sí, no, este también me impresionó, y ver qué tanto tienen en común. Ok. Hay que ver. Los que nos están viendo, si les gustaría que hiciéramos un episodio así, que a ver si no nos lo bloquean, porque luego TikTok y YouTube son bien sentimentalitos. Pero sí, lo hacemos y pues aunque muteemos todo, ¿no? Platíquenos si quieren que hablemos de eso. Va. Entonces, pues ya, creo que sería todo, ¿no? Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. No olviden seguirnos en nuestras redes. Noah, vamos a poner tus redes aquí. Por favor. Sigan. Aquí se van a poner. Ya estás, no publicas mucho, pero estás atenta a lo que te publican. Sí. Entonces, síganos. Ya me puse a responder algunos comentarios en TikTok. Perfecto. Entonces, síganos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.